esas deudas a su sector. Para el Grupo Radar, Diego Hernández. Bueno, gracias Diego Hernández. Son las 8:07 ¿Qué significa el término transgénero? ¿Cómo podemos visibilizar esta realidad? Y al mismo tiempo, ¿cómo podemos hablar? ¿De qué temas? ¿De qué manera? ¿De qué forma? Para que podamos nosotros entender y conceptualizar esto que obviamente hoy por hoy significa en una realidad que es insoslayable y que tenemos que advertir y que tenemos que aprender también a respetar en buena medida. Me acompaña vía Zoom y le agradezco infinitamente a mi querido Polo Ibrahim Prado Viveros, además universitario y activista, y le debo referir a usted, él es ha trabajado justamente en esta historia, en esta idea de poder desarrollar justamente esta cultura. Actualmente es estudiante de la licenciatura en Administración de Empresas del Entretenimiento por parte de la Universidad del Valle de México, activista en Querétaro, en la sociedad civil y promotor de las ODS y de la generación también de la Agenda 2030 incluyente y diversa, que también debemos aprender a considerar y a respetar a propósito de este Día Internacional justamente de la visibilización trans de la que tenemos que hablar el día de hoy. Mi querido Polo Ibrahim, ¿cómo estás? Buenos días. Bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien, muy amable, gracias mi querido Polo por tomar esta conversación vía Zoom y hablar con la audiencia de Radar News en esta primera emisión. Y bueno, la pregunta que nos hacemos muchos es ¿cómo aprender? ¿De qué manera? ¿De dónde aprender a poder considerar, a poder entender esta posibilidad de trans para que se convierta también en una realidad social? ¿Y qué significa eso para que podamos también entender la relevancia y la importancia que hoy por hoy tiene en la discusión a nivel internacional esta problemática, mi querido Polo Ibrahim? Sí, pues claro, creo que lo primero es que, las personas tengan como la disposición de acercarse, ¿no? Creo que si la persona ni siquiera tiene como la disposición de poder acercarse, no hay como mucho que hacer. Pero si bien el poder como conocer de cerca a las personas trans y no caer en estos estereotipos, también es muy importante, ¿no? Poder romper estas normativas que se nos han especificado o esclarecido sobre lo trans desde hace muchos años, ¿no? Entender que no solamente que no somos personas confundidas, que sino somos personas que desde hace mucho tiempo ya tenemos nuestro género percibido, y el poder acercarnos a espacios donde habita personas trans, obviamente de manera respetuosa, para cumplir con estos requisitos que nosotros tenemos para poder armar espacios seguros para nuestra comunidad, también es muy importante, ¿no? El poder acercarse, por ejemplo, en Querétaro, existimos nosotros en Querétrans, que somos de las primeras colectivas de la comunidad trans en el estado, y fuimos la primera y armamos muchísimos espacios seguros para nuestra comunidad, pero que también estamos abiertos a que lleguen personas aliadas, ¿no? No solamente recibimos personas trans, sino también personas aliadas, y el claro ejemplo yo lo he vivido. Mis papás van todo el tiempo a los eventos de Querétrans y han albergado espacios seguros para todas, todos y todes. Creo que también el respeto de los pronombres es un factor muy importante, ¿no? Sí, claro. Sí, yo te digo, hola, mi nombre es Polo y mis pronombres son en masculino y quiero que te refieras a mí en masculino, pues simplemente lo haces, ¿no? Claro. Creo que si alguien llega y te dice, hola, mi nombre es Luisa y mis pronombres son femeninos y quiero que te refieras a mí como ella, pues simplemente le vas a decir ella y te vas a hablar y le vas a decir como Luisa, y simplemente es eso, ¿no? Creo que el poder respetar cómo es cada persona. Oye, Polo Ibrahim, esto es un tema de respeto, es un tema de apertura, es un tema también de hacer conciencia de una diversidad social que es permanente en la sociedad, incluso, y que ha sido y que ha existido durante toda la historia, mi querido Polo. Sí, completamente. Creo que desde hace muchos años hay un contexto histórico que obviamente ha atravesado la comunidad trans, y este mismo contexto histórico es el que ha ido delimitando cómo la sociedad ha ido recibiendo a la comunidad, ¿no? Creo que con el pasar de los años el contexto histórico ha sido diferente. Actualmente el contexto de la comunidad es un poco más abierto al que probablemente se tendría hace unos 15 años, ¿no? 20 años, donde existía muchísima transfobia en muchos espacios, y ahora poco a poco pues nosotros hemos ido construyendo nuestros espacios, pero también, como dice mi querido Luis Tirado, cofundador de Infancias Trans, él mismo menciona, construimos espacios, pero también vamos a habitar espacios donde antes no podíamos habitar. Oye, Polo, ¿significa esto que las personas, hablando justamente de lo que significa el concepto de transgénero o transgénero, pueda servir justamente para que cada persona pueda definir su propia identidad sexual, su propia identidad social, su propia identidad colectiva, Polo?
Pues por así decirlo, podríamos decirlo que sí. Creo que al final la identidad de género es, bueno, el género termina siendo un constructo social que es ajeno completamente al sexo. Debemos entender obviamente la diferencia entre la identidad de género y el sexo, pero también de ahí pues debemos de construir de diferentes maneras el género. Sabemos que, bueno, cada quien construye su expresión de género de una manera y se identifica con su género de diferentes maneras, ¿no? Yo puedo ser un hombre trans y mi expresión puede ser completamente masculina, pero existen hombres trans que son no tan masculinos y eso no los vuelve menos o más hombres, ¿no? Y es algo que siempre decimos, ¿no? No hay una transición exacta y no hay como un manual para ser trans, sino cada quien vive su propia transición y su proceso de diferente manera. Has hablado también de Querétrans, que aquí en Querétaro también se ha ido posicionando de manera muy importante. ¿Cómo ha sido la visión, la actitud incluso de los gobiernos para poder atender, para poder incorporar, para poder definir políticas públicas que permitan no solamente comprender, entender, sino al mismo tiempo pues impulsar también en un esquema de desarrollo económico, productivo, cultural, histórico, esta realidad que hoy se vive en Querétaro, mi querido Polo? Claro, pues el contexto con Querétaro ha sido muy complejo, porque si bien empezamos en 2019, en noviembre de 2019, surgió obviamente como un grupo de un espacio seguro que después se volvió una organización de sociedad civil. Sí. El año pasado, en 2020 logramos constituirnos ya como organización de la sociedad civil y desde ahí creo que hemos ido creciendo aún más rápido, si bien pues no recibimos como fondos del gobierno porque somos una organización no gubernamental. Sí. Y se nos han abierto espacios obviamente, ¿no?, para colaborar de cerca con el gobierno, y es donde yo digo, háblenle al gobernador y que sintonice esto ahorita, ¿no?, para que me escuche. Pero lo debemos escuchar todos, lo debemos entender todos de esa misma manera, Polo. Exactamente, y pues de hecho, yo formé parte de unas mesas y foros de trabajo que tuvo el gobierno del estado cuando se estuvo desarrollando el plan de desarrollo estatal, y si bien en una entrevista que tuve con Diego Hernández para Presencia Universitaria y también para aquí con ustedes, sí, donde pudieron como capturar este pequeño fragmento de mi querida Rebeca Garza, yo mencionaba, ¿no?, que estuve participando en estos foros y yo cuando salió el plan de desarrollo dije, wow, si lo ponen va a ser algo increíble. No hubo nada. Sí, hubo muchas propuestas y no hubo nada. Sí, que ahí está el punto, justamente de poder, y por eso yo hablaba de la definición de las políticas públicas, más allá del apoyo, de lo que se incorpora a un esquema de diálogo, de discusión, de análisis, de debate, incluso que se plantea en un plan estatal de desarrollo 2021-2027 y que debe servir para atender las principales demandas, necesidades, exigencias, que obviamente son fundamentales y que, ¿sabe qué?, son parte de la realidad social, no solamente que se vive en México, sino que también se vive a nivel internacional y particularmente aquí en Querétaro. ¿Cuáles serían los retos en este 2022, mi querido Polo Ibrahim Prado Viveros, de lo que hoy por hoy significa esta posibilidad, esta necesidad de visibilizar precisamente la idea, el concepto de lo que significa ser transgénero? Sí, claro, y creo que completamente tú tienes el concepto del Día de la Visibilidad Trans. El Día de la Visibilidad Trans al final es, sí hacernos visibles y sí decir, ok, existimos, vivimos aquí, compartimos espacio terrenal, compartimos el aire contigo, ¿no? Respira a tu lado y no te mueres, no pasa nada. Pero también decir, pero yo también tengo mis problemáticas, ¿no? Y el ejemplo, en Querétaro vienen muchísimos retos, ¿no? Si comparamos Querétaro a estados como Jalisco y la misma Ciudad de México, pues hay muchísimos retos. Obviamente el reto más claro es ahorita pues poder impulsar una ley que permite el proceso administrativo de la rectificación de nombre y género en el acta de nacimiento. Yo pongo el ejemplo mío, yo tengo que acceder a poder tener un acta de nacimiento en Querétaro vía un proceso legal, porque no existe una legislación, por lo tanto el registro civil no puede realizar ese cambio y ese trámite, ¿no? Es un proceso bastante tardado, y si bien sabemos que hay personas trans que no tienen acceso económico para poder pagar un abogado, y es algo que también pues tiene tiempo, cuesta dinero. Sí, claro. ¿No? Sí, claro. Y pues que también, obviamente el registro civil también se ponga las pilas, porque si bien también ahorita también tenemos el problema de que el registro civil no quiere resguardar las actas primigenias. Para quienes nos están escuchando, el acta primigenia es la primera acta que llega cuando tú naces, ¿no? Entonces yo tengo mi acta primigenia que dice mi nombre anterior y tengo mi acta nueva, ¿no? Que es la que próximamente saldrá. Y si bien
el registro civil de Querétaro lo que podría hacer sería no resguardar esa acta primigenia, y entonces yo tendría 2 actas de nacimiento y eso me derivaría problemas de doble identidad, claro. Me derivaría problemas a la hora de poder salir del país, de poder estar con el SAT, con todas estas cuestiones. La idea es que obviamente quienes decidan una situación de esa naturaleza a través del registro civil, sin necesidad de hacer un juicio y demás, se pueda acceder por lo menos a esta posibilidad de hacer esta aplicación trans, por lo menos en lo que tendría que ver con las políticas inmediatas en una sociedad como la queretana, sin necesidad de recurrir a otro tipo de juicios administrativos, jurídicos y demás, que además pueden generar otro tipo de complicaciones, como ya bien lo refería Miguel Polo Ibrahim. En otros estados de la República llevan más camino andado, han avanzado más, y te lo planteo también y finalmente y agradecerte como siempre, pero pues Querétaro es una sociedad muy, le voy a llamar de esa manera, conservadora, muy conservadora, lo digo con todo respeto. Esto de repente pueden ser temas muy delicados, muy complicados, son temas incluso a los que a la gente no les gusta hablar. ¿Qué hacemos? Completamente, ¿no? Creo que, hemos visto un cambio en Querétaro. Yo he visto un cambio, ¿no? De cuando yo tenía unos 13, 14 años, ahora que tengo 20. Ya digo, como luego el paso del tiempo, y digo, como, ay, ya son 7 años, ¿no? Y digo, ay, caray. Pero creo que sí ha habido un cambio. Si bien, el poder de las juventudes, como yo siempre lo digo, ha hecho cambiar mucho al Estado. Creo que este enfoque de poder apoyar a las juventudes también ha hecho mucho cambio. Y pues creo que poco a poco el poder como ir acercándose a la comunidad, ¿no? Creo que mi mayor mensaje a la gente es como no tengan miedo a lo nuevo, no tengan miedo a lo que puede parecerte desconocido, ¿no? Creo que al final poder acercarte a la comunidad, conocer los espacios también es muy importante. Hay muchas organizaciones, si bien obviamente siempre les voy a decir pues que de trans, porque pues es mi organización, ¿no? Pero pues acérquense a los espacios de personas trans, acérquense, vuélvanse aliados, aliadas, aliades, sí, claro. Respeten los pronombres, respeten los nombres, infórmense del tema. Hay muchísima información. Recuerdo que hace unos 10 años yo no hubiera encontrado información cuando era un morrito de 10 años, ¿no? Pero ahora yo veo a las adolescencias trans más informadas que yo cuando tenía la edad de ellas, y yo digo, ay, ¿qué onda con estos chavos, no? Están bien tecnológicos. Sí, pero van caminando, van avanzando, y es una consecuencia natural justamente pues de todo este tipo de situaciones que obviamente se están planteando a través de los diferentes canales de comunicación, de información, que sirven justamente para poder hacer este debate que me parece además importante, fundamental, para reiterar esta apertura, respeto, tolerancia a esta diversidad, pero al mismo tiempo a esta necesidad, porque como tú bien lo comentas, Polo Ibrahim Prado, y finalmente agradecerte, pues somos exactamente iguales unos con otros, y obviamente en esa conceptualización nos obliga a que mantengamos también un esquema de respeto. Algo que quisieras agregar finalmente para terminar esta conversación, Polo. No, pues antes que nada, pues agradecerte, Aurelio, el espacio, y agradecerles a Radar por volverse un aliado de la comunidad aquí en Querétaro. Creo que es muy importante para nosotros. Espero no me corran de la biblioteca, porque estoy en la biblioteca de mi universidad. Pero también pues decir que pues si eres una persona que está cerca de una persona trans y no sabes qué hacer, puedes acercarte a las organizaciones, acercarte a las personas trans que existimos y estamos haciendo activismos, y te podemos apoyar. Al final sabemos que es un proceso difícil. Mis papás lo vivieron hace ya casi 4 años, ¿no? Y para mis papás también fue pesado, pero poco a poco es irlo procesando, ¿no? Si tienes una hija, un hijo, una hija trans, apóyale, ámale, y como decimos luego, pues les amo trans, ¿no? Si tienes un alumno, alumne, apóyale. Hay muchas estrategias para docentes, para el cupo laboral trans, que es un factor muy importante, ¿no? Ya tenemos las cuotas arcoíris, como dice Salma Lueva, ¿no? En la Cámara de Diputados, en el Senado, ¿no? Y creo que pues poco a poco con todos estos avances, pues quién dice, ¿no? Capaz después Querétaro tiene un diputado, un senador trans, o capaz hasta un gobernador trans, ¿no? Y sería algo muy potente. Entonces creo que pues apoyo a la comunidad trans desde el inicio, y creo que es importante que podamos reiterarlo con nuestras acciones y con compromisos como sociedad. Bueno, pues te mando un abrazo, saludos y mi cariño y mi respeto siempre, Miguel Polo Ibrahim Prado Viveros, y que tengamos chance de seguir platicando sobre este tema que me parece por demás relevante, importante para la sociedad queretana, para la sociedad mexicana, a propósito justamente de lo que significa esta apertura, este diálogo, esta conversación con tolerancia, respeto, y con lo que obviamente significa la aportación desde una visión muy particular, si usted quiere, muy particular, pero que sigue
sigue siendo también una visión profundamente humana. Te mando un abrazo, saludos y estamos en contacto, mi querido Polo. Buenos días. Muchísimas gracias, Aurelio. Muchas gracias a todo tu auditorio. Nos vemos. Como siempre, buenos días y muchas gracias. Son las 8 de la mañana con 22 minutos. Su opinión siempre la más importante. Gracias además por continuar con nosotros. Es Polo Ibrahim Prado, es universitario, es activista y obviamente me decía él, todos los años hay un campeón, pero no siempre hay un gran campeón. Es una frase, por cierto, de Ayrton Senna, obviamente uno de los corredores de autos más importantes a nivel internacional, pero lo que significa esta posibilidad, por lo menos, de lograr el éxito en nuestra propia conceptualización social y humana. Hacemos la pausa, su opinión siempre la más importante, son las 8:22 de la mañana, una pausa, regresamos enseguida con más. Comunícate con nuestro teléfono de contacto 442-238-3803 y 04. En un momento continuamos. Radar 107.5 FM y Canal 71, la tele de Querétaro.